Bueno, en esta realidad de estado adelgazado en el que vivimos, tenemos que empezar a preguntarnos no solamente qué es lo que va a pasar con toda la gente que se ha quedado sin trabajo, que es lo más importante, sino además esto cómo va a repercutir también en la cuestión de la economía, digamos, porque en esta cuestión de los despidos, uno lo primero que se pregunta es, esta gente que fue despedida del Estado, obvio, fueron a buscar ayuda jurídica, pero digo, están amparados, pueden pedir la reincorporación. Son muchas las preguntas las que uno se hace, ¿no? Sí, por eso tenemos nuestro invitado. Lo presentamos a él, a Juan Manuel Ottaviano. Gracias por venir, para hablar de esto, para hablar también de lo que es la reforma laboral de DNU de Milei, lo suspendido por la justicia, los cambios que se pueden venir. Son muchos temas, pero bueno, ya que Néstor empezaba con los despidos, arranquemos hablando de los empleados públicos. ¿Qué puede pasar a partir de ahora con aquellos incluso que quieran acceder a la justicia, no? A ver, muchos de los que están siendo despedidos seguramente van a reclamar y puntualmente por una situación que es que la mayoría de los miles que fueron despedidos en el Estado Nacional son contratos que no son precarios, como dijo el presidente Milei y el vocero presidencial, son los que se conocen como artículo 9, esto es, planta estatal, no contratos de locación de servicios, planta estatal pero transitoria, que no fueron renovados. Ahora, muchos de estos despidos son contratos de artículo 9 que fueron renovados muchas veces en el tiempo. ¿Qué dice la justicia sobre ese tipo de contratos? Que debieron ser considerados planta permanente y por lo tanto están mal despedidos. ¿Es lo que se llama una relación encubierta, una relación laboral encubierta? No es encubierta. Encubierta sería en todo caso si hay contratos de locación de servicio. Pero los artículos 9 son contratos que aportan a la seguridad social, tienen vacaciones, licencias, no tienen la estabilidad permanente absoluta del que tiene planta permanente. Simplemente son transitorios, son contratos transitorios. Ahora no se pueden renovar indefinidamente, es decir, hay despidos de artículo 9 con antigüedad de más de 10 años, más de 15 años, más de 20 años. Esos trabajadores debieron haber sido pasados a planta permanente y no podían seguir contratados como artículo 9. Entonces están mal despedidos. Esa es la pregunta que yo te hago. Por ejemplo, una persona a la que se le rescindió ese contrato que lo tenía hace muchos años, por ahí más de 10 años, puede reclamar. Si de reclamar, pueden reclamar todos. Lo que quiero decir es que si van a reclamar, probablemente se tenga en cuenta la jurisprudencia que dice que esos trabajadores, al tener mucha antigüedad y haber sido renovados sus contratos año a año, debieron ser considerados como planta permanente y, por ejemplo, percibir una indemnización o hacerles un sumario si los querían despedir con causa, ¿no? Con algún motivo. Sabemos perfectamente que la mayoría de estos trabajadores no eran trabajadores que estaban, que no habían cumplido con alguna condición, que no cumplían con alguna obligación. Escuchamos testimonios de muchos trabajadores, testimonios dolorosos de muchos trabajadores con mucha antigüedad que dedicaban su vida al puesto de trabajo. Y no es solo, algo se decía hace un ratito, no es solo el número de la cantidad de despidos. No es siquiera solamente la historia que hay detrás de ese puesto de trabajo. Es la política y el mismo puesto de trabajo, un servicio que no se va a dar, una política que se va a caer, un ascensor que no se va a cuidar. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Pero yo me acuerdo de la nota con Villarroel hace no mucho, de la vicepresidenta, donde increíblemente se la escuchaba a Villarroel contradiciendo algo de Milei que tenía que ver con esto, con la motosierra en el Estado. Y ella decía, ojo con la motosierra, decía la vicepresidenta, porque vas a ir con todo a cualquier empleado y después te van a venir los juicios laborales. ¿Y quién va a pagar esas indemnizaciones, no? ¿Quién va a pagar esos juicios laborales? Y acá vos estás diciendo que los pueden hacer tanto los de planta permanente. El otro día escuchábamos a un trabajador del ANSES 20 años trabajando en planta permanente y a otro contratado que si está hace muchos años también tiene muchas chances de salir ganador, digamos, en esa pelea judicial. Sí, lo que puede hacer sin duda es reclamar, ¿no? Después, como todo reclamo ante la justicia, no tiene un camino seguro, ¿no? Eso hay que tener, hay que ser muy cuidadosos con eso. Recién mencionabas lo que decía Villarroel. Villarroel prácticamente le explicó esto al presidente el otro día. Le explicó que no se puede avasallar la ley de empleo público, no se pueden avasallar las instituciones,
porque se afirma, por ejemplo, que todos los contratos despedidos o todos los despedidos eran precarios. No, no son precarios. Hay una ley que dice, estos trabajadores son de planta transitoria. Para despedirlos hay que hacer así, así, así. Estos trabajadores son de planta permanente. Para despedirlos hay que así, así, así. Si no se cumplen con esos procedimientos, es probable que esos trabajadores, reclamando ante la justicia, tengan acogida de sus reclamos y después, además, esto signifique un gasto mucho mayor para el Estado, que en este gobierno o el siguiente tenga que pagar esas indemnizaciones. Cortito, porque ya vamos a hacer unas placas respecto de la cuestión de la reforma laboral y demás. Lo que está pasando con camioneros. Este tema de que Camionero está pidiendo un porcentaje de aumento y el gobierno le dijo, no, este porcentaje no, porque se me van los números de... No lo homologa. Claro, no lo va a homologar, porque se me van los números de la economía, digamos, no sé, en fin. Estas cosas que explican ellos que son inexplicables. Pero digo, ¿lo puede hacer Camioneros esto o no? A ver, es un tema complejo en este sentido y no te quiero corregir, digo, pero Camioneros ya firmó un acuerdo con la Cámara Empresaria. ¿Sí? Ya hay un acuerdo, la paritaria ya está bueno acordada. que lo aclares. Y habiendo sido acordada la paritaria, presenta esa paritaria ante la Autoridad Administrativa del Trabajo y la Autoridad Administrativa del Trabajo, como bien decían, no le homologa ese acuerdo. ¿Te acordás de cuánto fue? Pero el acuerdo está... No me acuerdo cuánto fue el momento, pero... 25 habían hecho la referencia. ¿Puede ser? ¿25%? Sí, ahora, pero depende a qué mes corresponde, ¿no? Si no habían tenido aumento el mes anterior. Ahora, lo cierto es que de manera no explícita, el Ministerio de Economía había ordenado que los acuerdos que no se correspondían con el techo, no importa cuál, un techo, ¿sí? No podían ser homologados. Ahora, los acuerdos están. Sí. ¿Qué pasa cuando no se homologa un acuerdo? ¿Qué pasa? O bien las empresas lo pagan igual porque ya firmaron, o bien hay conflicto. Claro. Entonces, esta idea de que no homologar puede frenar las paritarias es una práctica, una técnica equivocada. Lo único que puede frenar las paritarias es un decreto o la represión. Espera. Yo te homologo un aumento a vos. Y después la justicia, el Estado, digamos, la Secretaría de Trabajo sería en este caso, no lo homologa. Entonces yo como empresa te digo, mirá, la verdad yo te quise aumentar un 25%, pero a mí del Estado no me permiten que te aumente. Lo lamento, anda a llorar a la iglesia, te aumento un 18%, que es hasta donde me dejan. Bien. ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar. Ahora, ese acuerdo ya es válido cuando fue firmado, más allá de que no esté homologado. ¿Sí? Y es oponible a terceros, se aplica. La empresa puede decir, como decía vos, lo presenté al Ministerio de Trabajo, no me autorizaron esta cláusula, que probablemente es la del aumento, entonces, si te pago, puedo ponerme en problemas. ¿Va a haber conflicto? Claro. Va a haber conflicto. Donde Entonces no la empresa, hay un conflicto. Entonces, esta decisión de, bueno, paro las paritarias porque no me gustan, porque para mí el techo es tal y me parece que no. Eso no tiene nada que ver con la legalidad. Eso es como poner una mano a una ola. Claro. O por bien por el conflicto, o bien porque ese acuerdo se va a cumplir, no se pueden frenar las paritarias de manera tan sencilla. Para frenar las paritarias hace falta o una ley, o un DNU, o represión. Pero lo contradictorio es que el Estado no está interviniendo en nada, salvo en esto quiere meter la mano, ¿no? Y complicar la situación, porque ahora lo vamos a escuchar a Caputo, pero Caputo siempre dijo, mercado, que haga lo que quiera, alquileres, que hagan lo que quiera, precio de medicamento, que hagan lo que quiera. Llegamos al ítem de los salarios y ahí, mira lo que dice. Los sueldos, porque vos dijiste, ahí está Moyano diciéndote, no me pongas techo a la paritaria, homologame el 25% o el lunes, o te paro el país. Le dijo, no se va a mover una hoja, ¿le vas a homologar? ¿El gobierno le va a homologar? No vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en Bueno, pero si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. A mí se me ocurren algunas cosas, ¿no?, respecto de esto, y se me ocurre una reflexión viendo para atrás. El último gobierno peronista que tuvo la Argentina. Los sindicalistas pedían aumento, de hecho algunos se los dieron.
90%. Hoy las cosas aumentaron 100 veces más que en la época de Alberto Fernández, del último año de Alberto Fernández. 100 veces más. Piden un 25 y no se lo dan. Digo, O sí, una locura. O sí. Es toda una locura esto. o le dan ese aumento, se acuerda ese aumento. Claro, la empresa sí. Y el Estado es el que dice, aunque las partes hayan acordado que este es el aumento que los empresarios pueden pagar o quieren pagar porque se acordó Me refería así, al Estado. Sí. no, claro. el Estado le dice, Yo me refería al ese Estado. acuerdo que están haciendo, Yo me no lo refería voy al a, Estado no lo voy a porque en el permitir. último año de Alberto Fernández pasaba al revés. Pasaba al revés. Mirábamos todo azorado como decíamos, che, pero en paritaria del 90%, paritaria del 80%, Lo acordaban las paritaria de partes. más del 120%. Sí, Claro, pero ponele. se supone que Pero es al ponele. margen del Estado. Pero está bien, Se supone pero- que son paritarias libres. Pero insisto sobre esta cuestión. Hoy no te aprueban un 25. Cuando las cosas, vos tenés solamente de aumentos de luz y de gas más del 400%. Insisto, Néstor, o sí, o hay acuerdos en los que las empresas están dispuestas a pagar aumentos equivalentes o mayores al ritmo de la inflación, y sin embargo es el Estado el que le está diciendo con estos argumentos de no es razonable, no tiene sentido, argumentos que no son legales. En ningún lugar la ley habilita al Estado a decir no me parece el Bueno, Caputo ritmo no de dice- aumento salarial. Caputo no Puede estaría diciendo decir- lo mismo que vos. Caputo puede decir lo que quiera, pero la ley no le da el poder de intervención al Estado para revisar los acuerdos de aumentos salariales más que por su legalidad. Si las partes se reunieron y acordaron algo, ese acuerdo tiene que ser Bueno, respetado. entonces es un ignorante, porque le acaba de decir a Viale Que él lo en tiene su que programa es que nosotros esto no lo vamos a homologar. Primero, Como es diciendo, que no no hay- vamos a permitir que este aumento se produzca. Es que no hay paritarias libres y no libres. Las paritarias son libres. Y lo que puede hacer la Secretaría de Trabajo es revisar la legalidad de ese acuerdo, si ese contrato está bien hecho, no si el número es el que le gusta a Economía. Claro. Esto por un lado. Milei, antes de asumir y después de asumir, le preguntaban muy seguido si iba a frenar las paritarias, si le iba a poner un techo a las paritarias. Y dijo muchas veces, por sus conceptos libertarios, que si era un acuerdo entre partes tenía que ser respetado y el Estado no tenía que intervenir. Así como todavía hoy sostienen que no hay que intervenir en En la nada. evolución de los Sí, sí, precios. En nada. también te puedo hacer un decálogo de las cosas que dijo en un momento Sí. y que en realidad después dijo totalmente Bueno, lo por contrario, ejemplo, ¿no? dijo Porque que tenemos hasta van pasado a, mañana. claro, que van a ajustarle la casta, ¿no? Y nosotros acá lo que venimos contando es que los únicos ajustados somos la mayoría de los ciudadanos argentinos y argentinas. Respecto de esto, porque en cada decisión o por lo menos declaración que hacen, pareciera que van contra el trabajador. Así también ocurre en lo que es la reforma laboral, Juan Manuel, hoy cortada o suspendida por la justicia al menos, pero que tenía muchos ítems, y vos lo vamos a compartir en unas placas que trajiste, que iban justamente contra el trabajador. Sí, el DNU tenía un espíritu, para mí, muy radicalizado, ¿no? Prácticamente impacta sobre todas las relaciones laborales, obviamente sobre los derechos individuales del trabajador, amplía el periodo de prueba, por supuesto interviene además en el derecho, en el libre ejercicio del derecho a huelga, declarando prácticamente el 80% de toda la economía como servicio esencial, lo cual limita la posibilidad de que los sindicatos puedan hacer huelga, elimina las multas por trabajo no registrado. Digo, tiene un alcance, o tenía un alcance el DNU muy profundo sobre todos los aspectos de las relaciones laborales. Esto fue frenado por la Justicia Nacional del Trabajo, este capítulo laboral del DNU, ante un pedido de la CGT y de otras centrales sindicales. Ahora está por verse si ya en el trámite legislativo, en el Parlamento, no a través del decreto de necesidad de urgencia, sino a través del debate parlamentario, va a haber un 90% o un 10% de tratamiento de esto que fue, podemos decir a esta altura, el DNU de diciembre del año pasado. Ahora, por supuesto, eso ya depende de cuáles son las propuestas que están haciendo los bloques. Hay muchas propuestas en ese sentido. Bueno, gracias, y seguramente Ustedes. vamos a seguir en contacto en el Gracias, corto Juan Manuel. plazo. Muchas Muy gracias. amable. Bueno, yo lo decía al principio del programa.